Entre los factores que podrían afectar la cicatrización de las heridas, como ya dijimos, puede ser factores locales como factores sistémicos. Dentro de los factores sistémicos, vamos a estar teniendo primero la edad, ¿verdad? Como ya dijimos, a mayor edad, menor capacidad de cicatrización. ¿Por qué? Por la alteración en los factores de coagulación como de cicatrización en este caso. La capacidad de respuesta va disminuyendo fisiológicamente a medida que nos volvemos más viejos. Después, nutricionalmente, uno de los factores va a ser justamente el factor proteínico, como también el factor de... ¿Por qué? Porque las proteínas más que nada van a servir también como energía, ¿verdad? Para los cambios, en este caso, los cambios que va a generar en la cicatrización. Así también los ácidos grasos, etcétera. También vamos a tener lo que es las avitaminosias, ¿no? La disminución o ausencia de las vitaminas, en este caso la vitamina C, que más que nada va a ser para la síntesis de colágeno, como así también la vitamina A que sirve para protección del epitelio. Otro punto que vamos a estar teniendo es el traumatismo. El traumatismo es más un factor mecánico, o sea que vamos a tener lo que es el contacto, la limpieza agresiva que podemos tener, eso es un factor también determinante, como así también podemos tener la tensión de la herida o la mala saturación en este caso. De ahí vamos a tener enfermedades metabólicas. Las enfermedades metabólicas, como estaba tocando una de las compañeras justamente, van a ser, por ejemplo, las enfermedades endócrinas como la diabetes mellitus. La diabetes mellitus, como sabemos, es uno de los trastornos metabólicos mejor conocidos, justamente, que contribuyen a la tasa de infección y la alteración de la cicatrización, ¿verdad? O sea, el fracaso de las heridas. Hay algo interesante, ¿verdad? La diabetes puede influir inclusive en lo que es el proceso inflamatorio, puede influir lo que es la angiogénesis o inclusive en la síntesis de colágeno mismo. ¿Por qué? Por toda la alteración del flujo sanguíneo más que nada. Eso va a generar, ¿verdad?, que la cicatrización de las heridas o la producción de las úlceras puedan generar inclusive en un proceso necrótico, ¿verdad?, que posteriormente puedan generar las amputaciones. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en los pies diabéticos. Todas esas alteraciones metabólicas repercuten en que posteriormente se llega a las amputaciones. En el caso de la inmunosupresión, vamos a tener, por ejemplo, el uso de los glucocorticoides, como en el caso, ¿qué es lo que va a hacer el glucocorticoide entonces? Va a impedir que se continúe el proceso inflamatorio y por ende entonces el proceso fibrótico, o sea, el proceso cicatrizal. Él va a suprimir ese proceso o atenuarlo. De ahí vamos a tener algunos trastornos del tejido conjuntivo, como el caso de una hipersecreción de tejido cicatrizal, como en el caso de la cicatrización queloide, que lo que va a hacer justamente la cicatrización queloide es que haya un acúmulo excesivo de colágeno, justamente haciendo que la cicatrización sea prominente o inclusive sobreelevada. Entre otras enfermedades que podemos tener también va a ser justamente el tabaquismo, que eso van a generar vasoespasmos constantes que puede alterar el flujo de sangre. No solamente el tabaquismo, sino también el alcoholismo, que más que nada va a alterar el- la circulación o el flujo de sangre. Eh, bueno, ya me están respondiendo, ¿verdad? Generalmente son de colágeno, pero también puede ser mucoproteínas en menor medida. Más que nada es una síntesis de colágeno. Bueno, en relación a esos serían trastornos sistémicos, ¿verdad? También entre los trastornos sistémicos podemos tener otras alteraciones metabólicas, ¿verdad? Como la alteración
del ACTH o el cortisol mismo. Que eso lo que va a hacer es justamente retardar la síntesis de proteína y posterior cicatrización. Otras enfermedades sistémicas que también se pueden atribuir son las enfermedades cardiovasculares que van a alterar justamente lo que dijimos ya, ¿verdad? La óptima circulación sanguínea y por ende la llegada de nutrientes, factores inflamatorios, inclusive la eliminación de los detritos y posteriormente las sustancias inflamatorias para que no se vuelvan muy crónicas. Así también afecciones pulmonares, ¿verdad? Que pueden alterar justamente en qué, en la buena oxigenación del tejido. Otro, Otros factores también pueden ser los factores locales, ¿verdad? Los factores locales, como ya dijimos, serían más que nada, al igual que el traumatismo, sería más que nada ya el factor eh, de la manipulación de la herida en primera instancia. Cómo vamos a estar manipulando, cómo vamos a estar limpiando, o sea, mientras menos traumática sea la manipulación en el sentido de la primera situación de la herida, va a ser fundamental para que haya una buena cicatrización. En el caso de la infección, sabemos que las infecciones son factores frecuentes en lo que es las lesiones, por el hecho que vamos a tener lesiones donde hay una pérdida de tejido epitelial. Entonces, el tejido epitelial propiamente tiene una flora normal, o sea que una flora bacteriana que se encuentra normalmente en la piel y que de manera transitoria, a través de una puerta de entrada, en este caso, un foco de entrada, va justamente a permitir que se genere con mucha facilidad las infecciones. Esto puede ser también a causa ya de algunos cuerpos extraños que vamos a estar viendo más adelante, ¿verdad? Que pueden también favorecer la diseminación de estos gérmenes. Luego vamos a tener el edema, ¿verdad? ¿Qué es lo que sería o qué haría el edema, ¿verdad? El edema más que nada va a ser un proceso mecánico también que va a impedir justamente el movimiento del tejido y va a atraer justamente o va a fomentar a que se disemine o se multiplique en realidad los microorganismos. E inclusive de alguna manera va a impedir que el flujo de sangre rica en nutrientes pueda llegar a la zona venosa. De ahí vamos a tener también la isquemia del tejido necrótico. El aporte en sí, ¿verdad? del, del aporte sanguíneo o la mala perfusión debido a que pueden ser por aterosclerosis o por la misma diabetes o inclusive por un drenaje venoso obstruido, repercute directamente en la buena vascularización de la herida. Entonces, a buena circulación, o sea, buena vascularización, mejor cicatrización. Donde justamente por eso las heridas, ¿verdad? En este caso, en los miembros inferiores pueden justamente eh, curar de manera más lenta en relación a las heridas que puedan estar en la cara o en zonas donde la circulación sanguínea sea más rápida. Por más que exista la gravedad y todo lo demás, siempre por la circulación, ¿verdad? Que sabemos que primariamente la circulación mayor siempre va a salir del corazón y va a ser más cercano justamente las zonas, o sea, las zonas más cercanas al corazón van a ser mejor vascularizadas. Las zonas más alejadas del corazón van a ser zonas menos vascularizadas y por ende van a tener una probabilidad mayor de isquemia y tejido necrótico por hipoxia, ¿verdad? Más que nada, o por mala calidad de oxigenación de la sangre. Luego tenemos lo que son los agentes tópicos. Los agentes tópicos son generalmente agentes citóxicos
que, eh, que lo que van a generar justamente van a ser que haya, en este caso, alta probabilidad, ¿verdad? de, eh, de necrosis. ¿Por qué? Esos agentes citotóxicos van a impedir, en este caso, la síntesis de tejido de granulación, haciendo que no se complete la formación cicatrizal, o sea, en la cicatrización propiamente, el proceso de cicatrización. Después tenemos la radiación ionizante que también va a alterar justamente la síntesis del tejido de granulación. La tensión baja de oxígeno, como dijimos, podemos tener una buena vascularización, pero baja cantidad de oxigenación, como así también los cuerpos extraños. ¿Qué serían los cuerpos extraños? Los cuerpos extraños van a ser cualquier fragmento, ya sea de vidrio, de plástico, de hierro, metal, una astilla de madera, cualquier objeto que sea un antígeno en este caso, que no sea propio del tejido, va a ser considerado un cuerpo extraño. ¿Eso qué es lo que va a hacer, verdad? Va a hacer que el proceso inflamatorio se mantenga, en este caso, constante, ¿verdad? Crónico, y va a impedir justamente el, el proceso o se complete el proceso de cicatrización. Que siempre va a estar en la fase inflamatoria constantemente. De ahí vamos a tener una cicatrización patológica, que ya dijimos que va a ser más que nada un desbalance entre lo que es la síntesis y la remodelación de la matriz celular. Ahí vamos a tener varios tipos. Vamos a tener una cicatriz queloide, una cicatriz hipertrófica, una cicatriz deformante, un granuloma piógeno, una fístula, una úlcera o inclusive un carcinoma epidermoide, que sería ya una complicación, ¿vale? Justamente como este tema de levantarse las manos. Y yo eso. Después vamos a prender los micrófonos y hacer las preguntas, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que sería una cicatrización queloide? Dentro de lo que es la cicatrización queloide, vamos a estar viendo que la cicatrización queloide va a ser, más que nada, viene del griego chele, que significa pinzas de cangrejo, que va a tener una forma de una cicatrización sobrelevada por una excesiva formación, en este caso, de colágeno, ¿verdad? Dando un aspecto de hinchado, ¿verdad? Un aspecto tumoral. Después tenemos lo que es la cicatrización hipertrófica. La cicatrización hipertrófica en este caso va a ser también por una formación excesiva a través de tejido cicatrizal. Va a tener una superficie irregular, ¿verdad? Que no sale en este caso de los límites de la herida, a diferencia de la cicatriz. Ven cómo acá está la línea de la herida y el tejido que, en este caso cicatrizal, sale, en este caso, de los límites de la herida, o sea que sobresale. Vamos a decirles después las diferencias. Bueno, ¿cuáles serían las diferencias entonces entre una cicatriz queloide y una cicatriz hipertrófica? Primeramente, que la cicatriz queloide va a aparecer de forma tardía, a diferencia de la cicatriz hipertrófica que aparece de forma inmediata, ¿verdad? Posteriormente a la herida ya aparece ya la cicatrización hipertrófica. Algo interesante de la cicatriz hipertrófica también es que mejora con el tiempo, a diferencia de la cicatriz queloide, que raramente va a tener una mejoría, o si tuviese va a tener una mejoría
casi imperceptible. Dentro de la que es la... ratito, el tratamiento de la queloide no hay, porque estos son factores de, en este caso, hipersensibilidad. O sea que no, no podemos decir que hay un tratamiento, ¿no? Porque si hace una deshibridación, prácticamente podés tener otra vez una mayor queloide nuevamente. No se puede más tratar por el momento. O sea que la, con la cirugía que podemos hacer, en la queloide puede inclusive empeorar, a diferencia de la hipertrófica, que puede tener una mejoría significativa. Entonces, exactamente. La queloide son por factores genéticos, o sea, se atribuye por una respuesta excesiva al proceso nóxico, o sea que hay una respuesta excesiva de las fases inflamatorias, entonces se produce mayor cantidad lo que es el tejido conectivo, ¿no? O sea que es lo que es el colágeno. Por eso lo que estábamos diciendo ahora que si, si hacemos nuevamente, si desbridamos lo que es la cicatriz queloide y queremos afrontar nuevamente los bordes, lo que podemos producir es mayor queloide, o sea que no hay una certeza que haya una mejoría. Entonces, entre sus diferencias, como ya estábamos diciendo, esta aparece de forma rápida y esta aparece de forma tardía, o sea, la queloide aparece de forma tardía. Generalmente la hipertrófica va a mejorar con el tiempo y la queloide no tiene una mejoría perceptible. Algo también que nos puede llamar la atención, ¿verdad? Que la queloide, la cicatrización queloide puede darse, o sea que podemos tener una pequeña herida y una cicatriz queloide muy grande, muy prominente, ¿verdad? ¿Por qué? Por la respuesta excesiva que dijimos a lo que es la herida. A diferencia de la hipertrófica que generalmente mantiene los límites de la herida, la que respeta los límites de la herida. Otra diferencia, ¿verdad? Que justamente la hipertrófica pueden cruzar, en este caso, la superficie de flexión, ¿verdad? O sea, en las articulaciones, en el abdomen. Y las queloides, los lugares que más predilección va a tener va a ser los lóbulos de la oreja o a nivel external. Esa sería una de las diferencias de la queloide. O sea que, como ya dijimos, la queloide entonces es una sobreelevación de la piel a través de posterior a una herida, no respeta los bordes de la herida y no mejora con el tiempo, no mejora con en este caso, una cirugía, inclusive puede empeorar, ¿verdad? A diferencia de la hipertrófica, que aparece de forma rápida, respeta los límites de la herida y generalmente mejora con el tiempo. Ahí tenemos otras cicatrices, ¿verdad? Como es el caso de la cicatriz retráctil o deformante. Como vemos acá, ¿qué ocurre? En este caso ocurre justamente en la fase de remodelación. ¿Qué ocurría en la fase de remodelación? ¿Se acuerdan que hay una mayor tensión de la piel haciendo que justamente la piel genere una deformación por una fuerza tensil de la piel excesiva? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que se sobreestira la piel mayor de lo debido, ¿verdad? Entonces se genera este tipo de cicatrices. Como vemos, pueden tener cicatrices tanto, o sea, consecuencias tanto estéticas como funcionales, ¿verdad? Como en este caso, alteró ya las narinas, inclusive la cavidad vocal.
Después tenemos el granuloma piógeno. En este caso, el granuloma piógeno, más que nada, va a ser cuando hay un excesivo tejido de granulación, como vemos acá, que puede deberse ya justamente a un acúmulo de infección o inclusive un cuerpo extraño, o sea que se mantiene encapsulado, ¿verdad? Sería un granuloma piógeno, o sea que tiene una capa de tejido granuloso y por dentro va a tener pus. Después tenemos la dehiscencia, que en este caso va a ser justamente una apertura espontánea de una herida que puede darse antes justamente por un error en el tipo de sutura de la herida. O sea que generalmente se, se afronta demasiado los bordes donde no se debería, ¿verdad? O sea, no se elige una sutura correcta. Después tenemos lo que llamamos eventración, ¿verdad? La eventración, como ya dijimos, es en este caso, una complicación ya, ¿verdad? Donde, ¿qué es lo que hace? Hay una apertura nuevamente de la sutura posterior a en este caso, una mayor presión dentro de la pared abdominal. También tenemos lo que es la fístula, ¿verdad? ¿Qué es lo que es la fístula? Más que nada es una conexión anómala entre un espacio y otro, ¿verdad? Donde va a haber una conexión por un tejido epitelial, ¿sí? Epitelial. Eso se puede dar por mecanismo traumático, como en el caso que le estaba comentando, creo que les comenté en una de las clases, por un mecanismo traumático, por ejemplo, tenés una defecación traumática o sexo anal, lo que sea, puede generar en este caso, una comunicación eh, fístulo, en este caso anal, vaginal, por ejemplo. Después tenemos la ulceración, ¿verdad? ¿Qué sería la ulceración? Justamente es cuando hay un déficit, en este caso, de tejido granular. O sea que el tejido granular que se produce por la síntesis de los fibroblastos son, en este caso, mínimos, que no pueden eh, cerrar lo que es la herida. Puede ser por varios factores. Pueden ser, en este caso, úlceras isquémicas, como son las úlceras arteriales o las úlceras venosas, donde hay un cuadro obstructivo. O inclusive pueden ser, en este caso, úlceras por presión, ¿verdad? O sea que tenemos por ejemplo, pacientes que estén mucho tiempo encamados, en mantenerse en una posición hace que en la zona donde se mantiene presionado haya una alteración en la circulación sanguínea y por ende eh, comienza a necrosar esa zona. Bueno, hasta ahí sería.